Hay historias que empiezan como un juego y terminan abriendo preguntas que nadie sabe responder. Hace unos años, en Salto, Uruguay, una nena muy chica empezó a decir algo extraño cada vez que veía arena en la televisión. Decía que ese lugar le resultaba familiar, que ya había estado ahí. Sus padres pensaron que era imaginación suya, hasta que una noche, mirando un documental sobre Egipto, la nena señaló la pantalla con total seguridad y dijo algo que heló la habitación. Yo viví ahí. No dijo me gustaría ir, no dijo quiero conocerlo, dijo que ya había estado, que en otra vida había sido una mujer que caminaba entre templos, que conocía el olor del desierto y que rezaba a dioses antiguos. A partir de ese momento comenzaron a aparecer recuerdos, detalles y nombres que una niña de su edad no debería conocer. ¿Puede un niño recordar otra vida? ¿O hay memorias que el alma simplemente no olvida? Soy Gitana Aluka y hoy vamos a entrar en uno de los misterios más antiguos de la humanidad. Soy Gitana Aluka. En la antigüedad de Salto, en Uruguay, vivía una familia común. Nada en su historia tenía algo especial, hasta que Ismaela cumplió 4 años. Era una nena tranquila, curiosa, como cualquier chico de su edad. Le gustaba dibujar, ver documentales de animales y hacer preguntas que a veces dejaban a sus padres sin respuestas. Pero una tarde pasó algo que al principio pareció simplemente gracioso. La familia estaba viendo televisión y en uno de esos canales de documentales apareció un programa sobre Egipto. Mostraban el desierto, los templos, las ruinas antiguas bañadas por el sol. Ismaela se quedó mirando la pantalla muy quieta. Sus padres pensaron que le había llamado la atención la arena o las pirámides. Entonces la nena señaló el televisor y dijo algo que los hizo reír. «Yo viví ahí». Los padres se miraron entre sí y le dijeron «¿Ah, sí?», le preguntó el padre. «¿Y qué hacías ahí?», le dijo la madre. La nena respondió con total naturalidad. «Le rezaba a los dioses». Ellos se rieron. Pensaron que era imaginación de ella. Los chicos dicen tantas cosas raras todo el tiempo, pero en los días siguientes Ismaela empezó a repetirlo. Cada vez que aparecía Egipto en la televisión, cada vez que veía una imagen del desierto o del templo antiguo, la reacción era la misma. Se acercaba a la pantalla, la tocaba y murmuraba cosas que no entendían. Al principio pensaron que estaba inventando palabras, hasta que una noche el padre grabó con el celular lo que decía. No eran palabras en español, no eran sonidos infantiles, parecía otro idioma. La situación empezó a inquietarlos. Una tarde decidieron mostrar el video a un conocido de la familia que trabajaba como profesor de historia. El hombre escuchó la grabación varias veces. Primero frunció el ceño y después pidió que la reprodujeran de nuevo. Cuando terminó de escucharla por tercera vez, dijo algo que dejó a los padres en silencio. «No estoy seguro, pero esto suena parecido a Egipto antiguo». La madre soltó una risa nerviosa. «Pero eso es imposible». El profesor levantó los hombros. «Dije que suena parecido. Podría ser casualidad o una mezcla de sonidos, pero hay estructuras que recuerdan a algunas formas de Egipto Medio». A partir de ese momento comenzaron las consultas. A psicólogos, psiquiatras, pediatras, todos coincidían en algo. Ismaela estaba perfectamente bien. No tenía trastorno alguno. No había señales de problemas neurológicos ni psicológicos. Era una nena sana. Pero había algo que nadie podía explicar. Cada vez que veía imágenes de Egipto, ella lloraba. No era un llanto caprichoso. Era un llanto muy profundo, como si estuviera mirando algo que ella extrañaba. A veces apoyaba las manos contra la pared del televisor y decía en voz baja, «Quiero volver». Pasaron meses así, hasta que los padres tomaron una decisión que en su momento muchos consideraron absurda. Vendieron una pequeña casa que tenían en Artigas. Con ese dinero organizaron un viaje. Destino, Egipto. El vuelo fue largo. Ismaela miraba por la ventana del avión con una calma extraña. No parecía emocionada, parecía concentrada. Cuando llegaron al Cairo ocurrió algo inesperado.
Dos historiadores egipcios que habían escuchado hablar del caso a través de contactos académicos quisieron conocer a la familia. La madre nunca quiso revelar exactamente quiénes eran, solo dijo que trabajaban en el Museo Egipcio del Cairo. Los historiadores decidieron acompañarlos en una visita muy especial, un lugar llamado Deir el Medina, un antiguo poblado donde vivían los artesanos que construían las tumbas del Valle de los Reyes. Un lugar cargado de historia. Ruinas de casas, calles de piedra, restos de una vida que había desaparecido hacía más de 3000 años. Cuando bajaron del vehículo, Ismaela miró el lugar durante unos segundos. Después empezó a caminar. No como una niña turista explorando algo nuevo. Caminaba con una seguridad que desconcertó a todos. Se detuvo frente a los restos de una casa y dijo: «Aquí vivían los Sesh». Uno de los historiadores se miró con el otro. Estaba hablando con exactitud de los escribas. Continuaron caminando. La nena señalaba puertas, patios, habitaciones. Ahí guardaban los pigmentos. Ese lugar era para rezar. Ese pasillo llevaba al templo. Los historiadores empezaron a hacerse preguntas. Cada respuesta de Ismaela era correcta. Detalles que un turista común jamás conocería. Incluso cosas que no aparecían en los carteles informativos del sitio. En un momento la niña se detuvo frente a una pared derrumbada. Se quedó mirándola largo rato. Luego dijo algo en ese idioma extraño que sus padres ya habían escuchado antes. Los historiadores quedaron completamente en silencio. Uno de ellos le preguntó con cuidado: «¿Sabes lo que significa lo que dijiste?». Ismaela asintió. «¿Es una oración? ¿A qué dios?». La nena respondió sin dudar: «A Satur, la diosa del amor, la belleza, la maternidad y la música». Uno de los historiadores respiró hondo. Después dijo algo que nadie esperaba. «La pronunciación es muy antigua. Hoy se la conoce como Hathor». La tarde siguió con la misma sensación de incredulidad. Cuando más caminaban por Deir el Medina, más parecían que Ismaela conocía ese lugar. Como si no lo estuviera descubriendo, como si lo estuviera recordando. Al final del recorrido, la niña se sentó en una piedra, miró el horizonte del desierto y por primera vez desde que habían llegado dejó de hablar. La madre se acercó. «¿Estás bien?». Ismaela sintió, pero tenía los ojos llenos de lágrimas. «Sí, ¿qué pasa?». La nena tardó unos segundos en responder. «Me acuerdo de muchas cosas». La madre le tomó la mano. «¿De qué?». Ismaela miró el templo a lo lejos y dijo en voz baja: «De cuando todavía estaba viva aquí». Los historiadores no dijeron nada, solo se miraron, porque sí había algo que les resultaba imposible de ignorar. Era la precisión con la que esa niña de 4 años se movía por un lugar que, según toda lógica, nunca debería haber conocido. Y desde ese día, una pregunta quedó flotando entre todos los que escucharon la historia. ¿Era imaginación? ¿Una coincidencia extraordinaria? ¿O la prueba silenciosa de que algunas memorias simplemente se niegan a desaparecer? En Ushuaia, al sur de Argentina, donde el viento parece venir directamente del fin del mundo, vivía la familia de Tiziano. Un nene de 4 años, inquieto, curioso, con mezcla de preguntas constantes y silencios inesperados que tienen muchos chicos. Todo empezó una noche cualquiera. Sus padres estaban viendo televisión después de cenar. En uno de esos canales de documentales pasaban un programa sobre uno de los casos más famosos de la historia criminal, Jack el Destripador. Las imágenes mostraban calles oscuras de Londres, recreaciones de la época victoriana, narraciones sobre los asesinos que habían ocurrido en 1888 en un barrio llamado Whitechapel. Tiziano estaba jugando en el piso con unos autitos. Parecía no estar prestando atención, hasta que levantó la cabeza y miró la pantalla. Se quedó inmóvil. Después dijo algo que hizo que su madre bajara el volumen de inmediato. «Yo la conozco, mamá». La madre pensó que se refería al personaje del documental. «¿A quién?». El nene señaló la pantalla. «A ese hombre». «¿A Jack el Destripador?». Tiziano negó con la cabeza. «No, al otro». En ese momento el programa hablaba de los principales sospechosos históricos del caso, un inmigrante polaco llamado Aaron Kosminski. La madre sonrió, pensando que el chico estaba inventando una historia, pero el nene siguió hablando. «Yo casi lo atrapé». La sonrisa desapareció. «¿Qué dijiste?». «Yo casi lo atrapé», repitió el niño con total naturalidad. Los padres se miraron entre sí.
¿Quién sos vos en esa historia? Tiziano respondió algo que los dejó en silencio. Yo era el policía. La conversación habría terminado ahí, como una fantasía infantil más, si no fuera porque en los días siguientes el niño empezó a contar cosas cada vez más específicas. Decía que había vivido en Londres, que caminaba por calles oscuras, que investigaba asesinatos y repetía un nombre que ninguno de los padres había mencionado delante de él: Whitechapel, el barrio donde ocurrieron los crímenes del Destripador. Al principio pensaron que había escuchado la palabra del documental, pero después empezaron a aparecer detalles. Tiziano describía calles estrechas, faroles de gas, patrullas nocturnas. Decía que en esa época los policías caminaban mucho, que el barrio olía mal, que las noches eran peligrosas. Un día, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, el padre le preguntó: ¿cómo sabías que ese hombre era el asesino? El nene levantó la vista. Porque lo seguíamos. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Los policías? Tiziano asintió. Después dijo algo que dejó al padre helado. Era polaco, exactamente la misma nacionalidad que tenía Aaron Kosminski, uno de los sospechosos históricos del caso. Con el paso de los días, las historias se volvieron más extrañas. El niño decía que recordaba haber estado muy cerca de atraparlo, que lo había seguido por varias calles, pero que siempre lograba desaparecer entre la gente. Era inteligente, decía. Los padres empezaron a buscar información por curiosidad. Descubrieron que Kosminski había sido efectivamente vigilado por la policía en aquella época, que existían teorías que lo señalaban como el asesino, pero que nunca se había podido probar. Tiziano contaba todo eso con una naturalidad desconcertante, como si hablara de algo que había vivido. Durante 6 meses las historias continuaron. A veces aparecían de repente, mientras jugaba, mientras cenaba, mientras caminaba por las calles. El chico hablaba de patrullas nocturnas, de hombres peligrosos, de una ciudad que parecía respirar humo y oscuridad. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Una noche la familia tuvo un accidente automovilístico. Nada grave. El auto derrapó en una calle mojada y terminó chocando contra una barrera. Los 3 sobrevivieron, sin heridas importantes, pero el susto fue muy grande. Después de ese día, algo cambió en Tiziano. Los padres lo notaron enseguida. Cuando intentaron hablar nuevamente del tema de Londres, el niño reaccionó de una forma completamente distinta. ¿Te acordás cuando decías que eras un policía en Inglaterra? Tiziano los miró confundido. No. ¿Te acordás de Whitechapel? El chico negó con la cabeza. No sé qué es eso. ¿Y del hombre polaco? El nene frunció el ceño. ¿Qué hombre? Parecía decir la verdad, como si nunca hubiera hablado nada de eso. Los recuerdos que duraron 6 meses habían aparecido con tanta claridad, simplemente habían desaparecido. Tiziano volvió a ser un niño común. Nunca más mencionó Londres, nunca más habló del Destripador, y cada vez que sus padres intentaron recordarle aquellas conversaciones, el resultado fue el mismo: confusión, silencio y olvido. Hasta hoy sus padres se preguntan si lo que escucharon durante esos 6 meses fue solo imaginación, o si por un breve momento la memoria de otra vida se abrió, y luego se cerró para siempre. Porque hay algo curioso en todas esas historias. Cuando aparecen recuerdos de vidas pasadas en los niños, casi siempre desaparecen con el tiempo, como si el alma recordara por un instante y luego decidiera seguir adelante. Hay historias que parecen imposibles, pero aparecen una y otra vez en distintos lugares del mundo. Niños que recuerdan nombres que nunca escucharon, arena que jamás pisaron, idiomas que nadie les enseñó. ¿Son coincidencias, imaginación o pequeñas ventanas hacia algo que todavía no comprendemos del todo? Tal vez la memoria del alma sea mucho más profunda de lo que creemos. Tal vez la vida no empiece donde pensamos, ni termine donde imaginamos. Si este tipo de historias te despiertan preguntas, te invito a quedarte en este espacio. Suscríbete al canal, porque en Gitana a Luca seguimos explorando misterios, tradiciones espirituales y relatos que nos recuerdan que el mundo es mucho más amplio de lo que vemos. Y si alguna vez escuchaste una historia parecida, si conoces a alguien que haya recordado algo que no debería recordar, contalo en los comentarios, porque muchas veces, cuando compartimos estas experiencias, descubrimos que no estamos tan solo en el misterio. Yo soy Gitana a Luca y nos volvemos a encontrar muy pronto.